El Palacio Real de Milán es el nuevo escenario de la exposición Goya y el mundo moderno que representará a España durante su presidencia europea en 2010. El contenido de esta exposición muestra la influencia de Goya sobre el arte y la cultura contemporáneos desde ámbitos como lo grotesco, la violencia o la importancia del retrato y el autorretrato en el arte actual. La muestra permanecerá en Milán hasta el 27 de junio. Goya es un artista, un creador que yo creo que es único, que es un genio y que si en este momento queríamos llevar a Europa, quería el Ministerio llevar a Europa un valor universal y un valor de influencia en los pintores contemporáneos, en los artistas contemporáneos, yo creo que estaba claro que Goya era una apuesta importante. Las obras proceden de 18 pinacotecas tales como el Museo del Louvre, el Reina Sofía, el Prado, el Thyssen-Bornemisza o la Galería Uffizi de Florencia. Sus cuadros, lo que él pensaba, la mirada que hizo del mundo es compartida pues, por Fuendetodos, donde nació, pero también en Zaragoza, en Berlín, en Milán, en el mundo. Yo creo que es un día para que los aragoneses nos sintamos orgullosos de que uno de nuestros genios y sus valores hoy forma parte de la cultura europea.